Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, hoy nos desayunamos, por decirlo de alguna manera, a pesar de que era una información que se venía manejando desde hace algún tiempo, que la presidenta del Consejo Deliberante de Patagones, Mariel Cinirela, abandonó el Frente Renovador para irse con el Frente Grande. Digamos que esto no sería, en política, todo es viable, todo es posible, con lo cual no cambiaría el curso de la historia. Pero sí, a pesar de que digan que no, esto representa de alguna manera una crisis institucional en la municipalidad del partido de Patagones. ¿Por qué digo esto? Porque ya Marino anunció que le va a pedir la presidencia del Consejo Deliberante, porque probablemente, y cae por su propio peso, que la hija de Cinirela, que es la delegada municipal en Bahía de San Blas, deberá dejar su cargo, y así sucesivamente. Pero esto en realidad me parece que es el corolario de una gestión que nació con un mal parto. Esto para definirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué hago este planteo? Primero y principal lo dijimos el mismo día en que Marino ganó las elecciones. Uno tiene la sensación de que sobre el final de campaña, quien por entonces era intendente y candidato, José Luis Sara, levantó la pata del acelerador. Sara esto no lo va a reconocer nunca, claro está, porque se dio cuenta de los tiempos que se venían para la política y prefirió mandarse a cuarteles de invierno y reaparecer cuando aclare. Si eso está bien o está mal, bueno, cada uno lo juzgará, algunos lo podrá tomar como una habilidad política y otros dirán falta de compromiso con Patagones. Cada uno lo mira del lado que quiere. Sumado a los votos que le restó el libertario o no, ya a esta altura no sé muy bien qué es, Becker, a partir de esa situación Marino creció y logró ganar la elección. Elección que la ganó y que el propio partido de Marino, el Partido Justicialista, si bien es cierto, aparecen en alguna foto, dicen acompañarlo, nunca le dieron el respaldo absoluto. De hecho, quien presidía el partido se alejó, el septuagenario ex intendente de Patagones, Ricardo Curetti, prefirió correrse, en vez de estar quizás al lado, codo a codo con Marino, por el beneficio del partido de Patagones, digo, ni siquiera por el beneficio de Marino. Bueno, optó por la otra opción. Marino se vio sorprendido quizás por ese triunfo y conformó un gabinete donde intentó darle espacio a los otros sectores del peronismo. Ustedes recordarán que al principio se habían incorporado algunos, después poquito a poco se fueron alejando casi todos los que no eran del propio palo de Marino, salvo alguna honrosa excepción, y conformó un gabinete que desde un principio, aquí en Mapuchito Noticias lo fuimos planteando, tenía algunas consecuencias que seguramente en términos de gobernabilidad le iba a ser complicado. ¿Qué significa? Significa que tiene un gabinete donde tiene a algunos que se creen que son más importantes que el propio intendente Marino, tal es el caso de Otero, y si uno lo mira en su gestión, sabemos que hasta el propio Marino en su momento tuvo que poner un freno a su avance político, porque parecía a Otero que él era el intendente y Marino el secretario de gobierno. Sumado a esto también la personalidad de Raúl Rosenberg, que viene también de una cuestión política que ha ido mutando con el correr de los años, y que también entiende, considera que su accionar es casi igual o tan importante que el del intendente. Por más que después no lo digan, en el terreno de los hechos es lo que se visualiza, y en alguna charla de café más de uno ha llegado a ellos lo ha planteado en alguna oportunidad. Después tiene un gabinete de gente, en muchos casos prácticamente sin experiencia, la gran mayoría con poco compromiso peronista, y otros que intentan ir campeando el momento de la forma que pueden, con la escasez de recursos, con la escasez de conocimiento sobre la gestión municipal, y así la han ido llevando. Desde el Consejo Deliberante, donde Marino pretendía apoyarse, su propio sector político no ha sido el que ha defendido las políticas públicas de Marino a rajatabla, más bien han sido bastante tibios. A eso le tenés que sumar
una oposición que erróneamente, a mi juicio, está sentada queriendo ver pasar el cadáver de su enemigo, cuando en realidad debiera ser protagonista, con los antecedentes políticos que muchos de esos concejales tienen, con la historia política que tienen, con el conocimiento político que tienen, y haberse sumado, por lo menos en cuanto a ideas, para intentar acompañar esta gestión, y por ende el Consejo Deliberante nunca estuvo con un protagonismo absoluto, sino se conoce la mayor actividad del Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido Patagones, en principio por la ignorancia supina, la soberbia y la poca capacidad que ha tenido Cinirela para presidir el cuerpo, y sumado a eso las sesiones del Consejo Deliberante, que han sido más que sesiones de un cuerpo deliberativo, el cual ya debiera dejarse llamarse Honorable Consejo Deliberante, porque eso era cuando los concejales no cobraban, y desde hace ya muchísimos años los concejales cobran, por lo tanto debiera dejar de llamarse Honorable Consejo Deliberante para pasar a ser Consejo Deliberante, y en algunos casos y en algunas veces Consejo Delirante, porque ya hemos visto cada cosa ahí que no tienen razón de ser. Lo cierto es que este es el cuadro de situación política del Partido de Patagones, donde, y por eso hablo de crisis institucional, lo de Cinirela fue paupérrimo, fue lamentable, pésimo como presidente del Consejo Deliberante. Y a esto hay que sumarle esta actitud, que algunos dicen en el campo de la política todo es viable y es el arte de lo posible. Bueno, Cinirela uno tiene la sensación de que le mordió la mano al que le dio de comer, es decir, le mordió la mano a Marino, Marino que la potenció, la llevó a la presidencia del Consejo Deliberante, le dio un lugar relevante, se bancó todos los periodos vacacionales que Cinirela se tomó en este corto plazo al frente del cuerpo, se bancó las críticas sobre la ignorancia de Cinirela para conducir el Consejo Deliberante, pero en definitiva todo este paquete no es nada más y nada menos que un verdadero perjuicio para el Partido de Patagones. Porque, insisto, hay quienes desde sectores de la oposición están sentados queriendo ver pasar el cadáver de su enemigo y no saben que en realidad lo que están viendo pasar o pueden llegar a ver pasar es un Patagones que va retrocediendo. Marino podrá tener el mayor de los esfuerzos, las mejores de las ganas, las ideas más brillantes, pero si no tiene un equipo de trabajo que esté a la altura de las circunstancias, y de hecho no lo está, vemos cómo día tras día se van sucediendo distintas situaciones. Para muestra vale un botón, y para fundamentar una editorial de estas características también hay que poner sobre la mesa algunos hechos concretos. Arranquemos por la cuestión de salud. Le fue presentado al intendente en su momento documentación que hablaba acerca de la situación que se daba con algunos desmanejos en el hospital Pedro de Cay por parte de algún sector médico. Situación esta que iba a terminar en una instancia judicial y parece ser que el largo camino de la justicia todavía los tiene en trámites. Dejemos que eso sea una cuestión meramente administrativa, si ustedes quieren y lo prefieren, aunque no lo es. La inseguridad en el partido de Patagones, Bahía San Blas, Carmen de Patagones, la localidad de Strueder. Bueno, si uno va, hay muchas denuncias que la gente no hace, porque como no encuentra respuestas, no hace denuncias, cosa que está muy mal, porque la gente debiera hacer la correspondiente denuncia para que en la estadística, para que en los fríos números, por lo menos se pueda visualizar este verdadero problema que tiene el partido de Patagones. Anunciaron un plan de seguridad. Bueno, la verdad que no se logra visualizar mucho. Las cámaras del centro de monitoreo generalmente y con suerte, salvo alguna honrosa excepción, suelen servir como testimonio de lo que pasó, pero no hay una política preventiva. Si miramos el estado de la policía en el partido Patagones, es pésimo, horrible, es casi, diríamos, una policía acéfala, muy pocos policías por turno, muy pocos patrulleros, no están en condiciones de poder generar un anillo que pueda mantener por lo menos actitudes preventivas, no en el partido de Patagones, por lo menos en esta localidad, o en la localidad de Strueder, o en la localidad de Villa Longaez,
un momento muy difícil para que los delincuentes hayan tomado, de alguna manera, actitudes, incluso en algunos casos también muy violentas, como fue lo de Cagliero, fue lo de San Blas el otro día, y consideran que Patagones es tierra fértil para que la delincuencia pueda prosperar. Hemos escuchado decir a algún funcionario, los delincuentes vienen de Viedma. Bueno, también en Viedma dicen los delincuentes vienen de Patagones. Quizás ese es uno de los pocos hechos comarcales que tenemos en los últimos años. Pero en definitiva, el hecho existe, la preocupación está y la solución no se ve en el corto plazo. Hay severos cuestionamientos con respecto a la obra pública de la Municipalidad de Patagones, esencialmente la que tiene que ver con el acceso. Seguramente habrán escuchado en más de una oportunidad que ese dinero se podría haber invertido en el Hospital Pedro Cay, se podría haber invertido en otros hechos que son más importantes o más trascendentes o más necesarios. Bueno, es una decisión política de Marino decir, hacemos el acceso nuevo. Ahora, ustedes se pusieron a ver, de acuerdo a lo que contaron, veremos cuando esté terminado cómo queda la situación, pero tendríamos 2 carriles de salida y 2 carriles de entrada, que hace acordar mucho a lo que sería, por ejemplo, el circuito de Monza en su momento, ¿no? Cuando están los Fórmula 1 largando y terminan en un embudo. Bueno, acá va a pasar más o menos lo mismo, va a ocurrir que hay 2 carriles que, superada la obra, se convierte en un solo carril, y en el acceso a Patagones por Irigoyen, en esa rotondita de juguete que no sabemos si la van a sacar o la van a dejar, también se convierte, en este caso de una calle de una sola mano. Bueno, podrán mantenerse de alguna manera los 2 carriles, pero no es algo que agilice la salida o la entrada de vehículos a Patagones. Simplemente se puede plantear como una cuestión estética, y si además, insisto, una decisión política del intendente Marino poner como prioritaria esa obra, tiene derecho a hacerlo. Pero no es menos cierto que hay otras obras que se necesitarían quizás con mayor celeridad, con menos inversión, y que se podrían haber profundizado. Pero como la decisión del intendente pasó por acá, es por acá. Me parece que no, en eso no se genera. Repito, a Marino, por el esfuerzo de haber estado 50 años para intentar llegar a conducir los destinos de la Municipalidad del Partido de Patagones, llegó quizás cuando él mismo lo dice, estoy grande y puedo dar consejos, pero llegó en un momento en el que también no lo están acompañando ni propios ni extraños, y un gabinete endeble que tampoco está a la altura de las circunstancias. Esta es la realidad política del Partido de Patagones, donde ahora va a asumir la presidencia del Consejo Deliberante Cristian Duarte. Cristian Duarte, ¿quién es? Es un concejal que asumió en la lista de Marino, que está plagado de buenas intenciones, que tiene un gran saldo a favor, es buena persona, que tiene ganas de aprender, y va a llegar a un Consejo Deliberante donde con poco va a superar la mediocridad de Cinirela. Digo, esto también hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa. En definitiva, el camino, el recorrido que va a tener Duarte será de aprendizaje, y es también un problema para Marino. Marino no necesita que sus concejales estén todavía, casi a 2 años de gestión, en periodo de aprendizaje. Necesita que lo acompañen en sus políticas, que respalden la gestión de gobierno, y por acción o por omisión, por desgano o porque no lo saben hacer, prácticamente ante cualquier situación que se dé, no hay funcionario y tampoco concejales del oficialismo que defiendan la gestión del actual intendente Marino. Repito, esto no es un problema solamente del cuadro político del cual Marino tiene su representatividad, sino que es un problema del Partido de Patagones. Es un problema que debiera estar analizando, evaluando, considerando y haciendo sus propios planteos la Cámara de Comercio, la sociedad rural, las juntas vecinales, bueno, aquellos sectores que de una forma u otra están todos involucrados debieran alzar su voz y pedir de que se gobierne y se lleve adelante una política de Estado municipal acorde a las necesidades y los tiempos de la hora. Y en esto, remarco lo que decía hace un rato, también es responsabilidad de la oposición, porque la oposición tiene ese rol cuando le dan la responsabilidad de ser opositores,
son parte del gobierno. Desde ese lado, si Marino eventualmente no los hubiese escuchado, uno podría decir, bueno, no nos escuchó. Ahora, si no le aportan ideas, también son responsables de la carencia de posibilidades diferentes que se podrían dar en la gestión. ¿Por qué? Porque en realidad un gobierno se construye con todos y cada uno de aquellos, en la política no es moneda corriente, también vale decirlo, que tengan buenas acciones a la hora de apuntalar un gobierno, sea propio o no. Bueno, Patagones no está pasando por esa situación, claramente no está pasando por esa situación. Por lo tanto, Marino va a tener estos días que reconsiderar, seguramente al delegado de Bahía San Blas, va a tener que acompañar de alguna manera a Cristian Duarte como presidente del Consejo Deliberante. Esperemos que en el camino no haya ninguna trastada donde ahí sí pueda haber alguna acción política del Consejo Deliberante de decir vamos a impedir que sea Duarte el presidente del Consejo, porque a muchos les convenía que Signorelia sea la presidenta del cuerpo en virtud de la poca conducción que tenía en el mismo, el poco conocimiento, ni el reglamento interno conocía a Signorelia, así que de ahí en adelante, ¿qué le podés pedir? Pero en definitiva, la síntesis de todo esto es que hay crisis institucional, porque Marino, casi a 2 años de gestión, va a tener que barajar, dar de nuevo, hacer los planteos necesarios y tomar decisiones, intendente. Tomar decisiones concretas. Es quizás este un punto de partida, un punto de inflexión para reacomodar el gabinete, para reacomodar las políticas públicas, para reacomodar su relación con los propios y con los extraños en el Consejo Deliberante y para vincularse con las comisiones de fomento, con las organizaciones intermedias, con los vecinos desde otro lugar, desde otra forma y de otra manera, escuchando quizás un poco más y tomando decisiones que tengan empatía con las necesidades del vecino y no decisiones que a veces, más que favorecer políticamente o pensando en un triunfo electoral a futuro, se pueden convertir en un verdadero problema, porque la gente tiene memoria y a la hora de votar seguramente recordará las acciones, y cuando se recuerdan las acciones de los gobiernos, fundamentalmente se acuerda la gente de los errores. Para aplaudir son muy pocos los que aparecen, para marcar los errores, ahí sí va a encontrar una gran mayoría que va a actuar en consecuencia, y ahí sí seguramente también va a aparecer la oposición tratando de sacar rédito político de esa situación. Tiempos difíciles para el partido de Patagones, no para la gestión de Marino, para el partido de Patagones. Ojalá que cambien los vientos y tengamos un horizonte más próspero, más a conciencia de lo que necesita Patagones, y que quienes tengan que acompañar al intendente desde el lado que les toque, lo hagan responsablemente, pensando en el partido de Patagones y no en réditos políticos personales de algunos en particular.